Evangelio de Juan del 1 al 35, del 1 al 35 hasta el 50. Y un poco para situarnos en contexto, la semana pasada estuvimos viendo cómo Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, aquel que unge o bautiza con el Espíritu Santo y aquel que es el Hijo de Dios, ¿no? Y estuvimos viendo cómo el ministerio de Jesús, lo que Él lleva a cabo, habla de cómo es su corazón, habla de cuál es su pasión, ¿no? Así que cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, está diciendo que Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el que también nos llena con su vida. A través del Espíritu Santo somos unidos a la vida de Dios y también es el que da expresión a la voluntad de Dios, es el Hijo engendrado eternamente de Dios. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el tema del discipulado. Y a diferencia quizás de un concepto que podamos tener, ser discípulos de Jesús es algo que también afecta o debería afectar lo más profundo de nuestro corazón, nuestra alma. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque no significa que debamos adquirir pues, ciertas costumbres cristianas o ciertos hábitos, cierto lenguaje, no sé, pues venir el domingo aquí a la iglesia y otras cosas, sino que es algo que tiene que afectar el centro de nuestra persona. Y me temo que muchas veces, como cristianos evangélicos, tenemos un orgullo espiritual que nos ciega muchas veces. Y a veces somos fáciles en compararnos con católicos o otros grupos cristianos o otras religiones incluso y pensamos, yo no soy como ellos, yo adoro al Dios verdadero. O nosotros no caemos en legalismos de mirar con lupa la ropa que llevas y no sé, cosas de este tipo, la alimentación que puedes comer y que no. Sabemos que Dios mira el corazón, eso es lo que a Dios le importa, ¿no? Así que de alguna manera despreciamos otros grupos, ¿no? Y nos sentimos pues que estamos obedeciendo a Dios, ¿no? Y me temo que aunque hay parte de verdad en todo esto, el enemigo nos tienta muchas veces haciéndonos creer que ser discípulos de Jesús, es decir, fijarnos en nuestro interior, nuestro corazón, nuestra fe, a veces es algo interno y privado, ¿no? De tal manera que nos sentimos cómodos con esto, porque si realmente Dios lo que mira es el corazón, pues esto es algo que los demás no pueden juzgar. De manera que, como los demás no pueden ver esto, nos protegemos detrás de la falsa idea, ¿no? De que Dios mira el corazón y ya está, ¿no? Y a veces cuando vivimos de esta manera convertimos el cristianismo en una falacia, en algo falso, en algo vacío. Y caemos en la pasividad, nos acomodamos y podemos caer en el error de pensar que somos algo que en realidad no somos. Sin embargo, como vamos a ver hoy, ser discípulo de Jesús tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo interno, con lo externo, tiene que ver con cómo vives en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. Es algo que debe afectar todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu alma. ¿Por qué? Porque es interesante que Jesús no solo nos llama a creer en Él, sino que creer en Él en la Biblia es seguirle. Así que tenemos que quitarnos de la cabeza de que Jesús solamente quiere que creas que Él existe, que Él murió por ti. Los demonios también creen en esto y tiemblan. La fe verdadera es aquella que entiende a Jesús de tal manera, le ha visto y por eso le sigue. Y esto es ser discípulo de Jesús, seguirle a Él. Así que esto no solamente afecta a nuestra ética, nuestras creencias o nuestros hábitos, sino todo nuestro ser, ¿vale? Vamos a leer el texto de hoy, que va desde, como decía, desde el versículo 35 hasta el 51 del Evangelio de Juan, en capítulo 1. Si os parece, nos ponemos en pie para leer la Biblia. Dice así hoy Dios a su pueblo, aquí en Águilas. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, «¿Qué buscáis?» Y ellos le dijeron, «Rabí», que traducido quiere decir maestro, «¿dónde te hospedas?» Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, «Sígueme». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro.
Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo salir bueno de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vino a venir a Natanael y le dijo a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la porción de hoy. Vamos a ver 3 aspectos del texto de hoy que tienen que ver con el discipulado. En primer lugar, vamos a hablar del costo del discipulado. En segundo lugar, vamos a ver la identidad del discípulo. Y en tercer lugar, el resultado del discipulado, ¿vale? Así que, en primer lugar, el costo del discipulado. Es interesante que el texto de hoy comienza como la semana pasada, ¿no? Juan el Bautista está allí, ve a Jesús venir y que dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero la diferencia con respecto a la semana pasada es que hay 2 de sus discípulos que dejan a Juan y siguen a Jesús. Hay 2 que reaccionan ante esta declaración de Jesús. Y esto es interesante porque no todos los discípulos de Juan hicieron esto. Cuando seguimos un poco más adelante en este Evangelio, en el capítulo 3, se nos dice de uno de ellos que decía: Rabí, mira, el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y Juan dice: claro que sí, es mi alegría, este es mi gozo, que todos vayan a él. Pero es que habían algunos que no habían entendido completamente qué significaban estas palabras. Así que lo que Juan verdaderamente quería era llevar a las personas a Jesús. Y si siguiéramos adelante en la historia, veríamos en Hechos cómo hay lugares donde todavía hay discípulos de Juan que son bautizados en el bautismo de Juan, pero no conocen el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Así que, ¿qué ocurría? ¿Qué estaba pasando? Pues que muchos discípulos de Juan reconocían que Jesús era el Cordero de Dios, lo sabían. Muchos discípulos de Juan reconocían y habían escuchado que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Muchos discípulos de Juan reconocían y creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían que el Padre había dado testimonio de él, como decía Juan y proclamaba su maestro. Sin embargo, reconociendo todo esto acerca de Jesús, no seguían a Jesús, seguían a Juan. Se quedaban a medio camino. Ya estaban bien así. Conocían la verdad, pero no se dirigían a conocer, a tocar, a palpar, a estar a los pies de aquel que es la verdad. Seguían a Jesús, pero a distancia. No eran capaces de desprenderse de Juan para seguir completamente y solamente a Jesús. Y sabes, aunque hoy en día no tenemos un Juan el Bautista entre nosotros, sí que tenemos iglesias y tenemos predicadores y tenemos maestros que proclaman la verdad de Dios con poder, con autoridad, que nos hablan de Jesús, de su señorío, de su gloria, como hemos escuchado esta mañana, de su poder, de su autoridad, que no hay nadie como Él. De tal manera que nosotros que estamos escuchamos y pensamos: ¡wow! Claro que sí, reconocemos que lo que está diciendo es verdad. Incluso sabemos que aquel que está predicando, que nos está enseñando, o ha escrito libros y sigue sus libros o sus predicaciones, puedes ver, intuir que tiene una relación fuerte con el Señor, ¿no? Es algo que se desprende de ahí, ¿no? Así que puedes conocer que hay verdad en lo que dicen. Sin embargo, como ocurría con los discípulos de Juan, a menudo lo que hacemos es quedarnos con el testimonio de estas personas como si eso fuera suficiente. Compramos sus libros, escuchamos sus predicaciones, apreciamos a estos pastores, a nuestros pastores, pero ¿qué hacemos? Nos quedamos a media distancia. Estamos dispuestos a venir todos los domingos a la iglesia, a guardar cierta ética, cierta moral, pero seguir a Jesús es otra cosa. Es como si viéramos la zarza ardiendo, Dios se presenta ahí como Moisés, vemos la zarza ardiendo y en lugar de descalzarnos los pies y de entrar, nos quedamos atrás, lo vemos a distancia.
O vemos el monte Sinaí humeando, lleno de fuego, con truenos. Sabemos que la presencia de Dios está ahí. Y como el pueblo decimos, ves tú, Moisés, nosotros nos quedamos aquí. Y a menudo esto es lo que sucede en las iglesias evangélicas y en otros lugares. Sabemos de Jesús, sí, le damos gloria, cantamos de su poder, de su autoridad. Pero tú ahí, yo aquí, de lejos. No damos el paso de abandonarlo todo como aquellos 2 discípulos y seguir a Jesús. Nos quedamos en la comodidad de tener nuestro maestro o nuestro pastor. Pero otra cosa muy diferente es abandonarlo todo y seguir a aquel que es la verdad. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, por miedo. Nos da miedo las implicaciones que pueda tener seguir a Jesús verdaderamente. Nos da miedo el qué dirán, nos da miedo y si no funciona. Una cosa es reconocer aquí que es verdad, pero otra cosa es entregarte a esa verdad. Así que aunque apreciamos que es verdad todo esto que se dice, nos mantenemos a distancia porque sentimos que así tenemos cierto control todavía sobre nuestra vida. Pero sabes, no hay nada más peligroso que jugar con la verdad. La Biblia dice incluso, ¿no?, que aquel que sabe y no hizo nada es más culpable que el que no supo. Y es que cuando creemos a medias la verdad, o cuando abrazamos la verdad a medias, cuando seguimos con un pie dentro, con otro pie fuera, cuando intentamos tener el control todavía de nuestras vidas, caminamos como ciegos, en verdad, sin saber dónde vamos. Nos autoconvencemos de que estamos en la verdad porque intelectualmente creemos que es la verdad, pero nuestro corazón no ama esa verdad, no la atesora, no se entrega completamente a esa verdad. No decimos, Señor, yo quiero seguirte, pase lo que pase, porque no lo hemos conocido muchas veces. Y es interesante lo que Jesús le pregunta a estos discípulos. Hay estos discípulos de Juan que abandonan a Juan para seguir a Jesús. Jesús les ve y les dice, no les dice ¿a quién buscáis? Les dice, ¿qué buscáis? Y la pregunta que nos hace Jesús a ti y a mí hoy es, ¿qué quieres? ¿Qué buscas de mí? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué vienes hoy a la iglesia? Y responder a esta pregunta es crucial. Si buscas que Jesús te libre de las drogas, una vez te libre, te alejarás de Él. Si lo que buscas es que Él te sane, una vez que te sane, probablemente tu relación con Él se enfríe. Si lo que buscas es que te dé paz y calma, acudirás a Él solamente cuando lo necesites. Si lo que buscas es que una a tu familia, cuando tu familia se rompa, le rechazarás. Si lo que buscas es que llene tu alma, cuando te sientas vacío, cuando no sientas que Dios está cerca, no sientas su presencia, todo se viene abajo. Si lo que buscas es poder para hacer tu ministerio o para predicar en el trabajo, donde sea, cuando hayas acabado esa tarea, volverás a estar frío. Jesús quiere y puede llenar cada aspecto de tu vida, cualquier necesidad, pero a menos que reconozcamos que Jesús es todo, absolutamente lo que necesitamos en cada momento, en cada segundo de nuestra vida, a menos que reconozcamos su autoridad, quién es Él, estaremos jugando con Él. Fíjate lo que hacen ellos, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Están diciendo, Señor, queremos seguirte, queremos estar contigo, solo queremos a ti. ¿Qué ocurre? Que ser discípulo de Jesús lo cambia todo. Hoy en día pensamos en ser discípulo de alguien y pensamos en mentores o en pastores o pensamos en un maestro. Y esto es algo que a veces es erróneo pensar así de esta manera, ¿no? Como vivimos en nuestros tiempos. Porque en aquella época ser discípulo de alguien lo era todo. Te entregabas completamente a su enseñanza. Él era tu autoridad. Lo recibías todo de Él. Pasabas tiempo con Él. Vivías con Él. Así que la idea no es tanto como la de un alumno que va a la universidad y pasa ahí sus horas en clase, estudia y luego se va a casa y hace su vida. Sino es más bien como la relación que hay entre el director y una orquesta. Cuando el director hace la señal, el instrumento suena. Cuando no, no. Cuando el director hace subir la intensidad, se sube la intensidad. Cuando hace bajar, se baja la intensidad. Y solo cuando están en completa sintonía y armonía con lo que la sabiduría, la voluntad del director es que suena todo perfecto. Ser discípulo de Jesús es esto, es estar sometido completamente a su voluntad,
solamente a su voluntad, es también disfrutar de su sabiduría, es disfrutar de su persona. Recuerdo cuando estaba estudiando en música, en el superior de música, tuve la oportunidad de ver un ensayo de Maria Schneider. Es una compositora y arreglista de jazz, de orquesta de jazz, que había trabajado con Gil Evans, alguien que había estudiado, había también colaborado con Miles Davis, bueno, de los top, ¿no?, de lo que es el jazz. Y recuerdo haber estado ahí en el ensayo y tenías que ver cómo ella dirigía, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió es que ella conocía cada instrumento a la perfección. Es decir, por ejemplo, con la guitarra, puedes tocar con la púa, puedes tocar con dedos, puedes tocar con muchas púas diferentes, depende de la dureza de la púa, de lo gordo que sea, pues suena de una manera o suena de otra. Si toco más cerca del puente, suena más agresivo. Si toco aquí más cerca del mástil, tiene otro color, ¿no? Entonces, ella conocía todo sobre los instrumentos a los que estaba dirigiendo. Decía cómo se tenía que soplar ciertos instrumentos para que en tal momento sonara como ella quería que sonara. Esto es ser discípulo de Jesús, es estar atento a su voluntad porque él lo conoció perfectamente. Y otro aspecto también interesante, ¿no? En aquel momento, en aquel ensayo, la orquesta que tenía delante no era la suya, eran estudiantes. Y tenías que ver la cara que ellos tenían de felicidad de que ella les estuviera dirigiendo y diciendo, haz esto de esta manera. Era un privilegio para ellos. Así se siente el discípulo de Jesús. Señor, dime qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Tú eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi tesoro, no hay nada más grande que tú, así que estoy atento a tu voz. Tú manda y yo haré. Ser discípulo de Jesús es esto. Es disfrutar del Maestro, es estar en casa del Maestro, es hospedarse con Él, es ver su gloria. Es interesante que Andrés comienza a Jesús llamándole Rabí, pero cuando pasa tiempo con Él, cuando va y llama a su hermano Pedro, pues habla de Él como el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque le ha seguido y seguir tiene que ver con ver quién es. Así que su concepto de Jesús no solamente es hemos visto al Maestro, no, hemos visto al Cristo. Ese es el Mesías, ese es quien estamos esperando. Así que Andrés lleva esta buena noticia a su hermano Pedro, ¿no? Y lo que quiere es que él mismo vea, que él mismo disfrute de la gloria de Jesús. Así que cuando hablamos de ser discípulo de Jesús, tienes que saber que no hay grados. O eres discípulo de Jesús o no lo eres. O le sigues o no le sigues. Pero seguir de lejos a Jesús no es seguir a Jesús. Saber que Él murió por ti no es seguir a Jesús. No es creer. Creer en Él es ver su gloria y entregarte completamente a Él porque lo disfrutas. Porque no hay nadie como Él. Te entregas completamente a su voluntad, sea la que sea. Así que no significa... Ser discípulo de Jesús no es dar el diezmo en la iglesia o la cantidad que quieras dar, no es venir aquí los domingos, no es llenar tu tiempo por las mañanas con un pequeño devocional, es todo. Ser discípulo es algo que eres, es parte de nuestra identidad, ¿no? Así que el costo del discipulado es todo. Lo que cuesta el discipulado es tu vida. Y Jesús es muy interesante, ¿no? Como Él en los evangelios advierte, mira, aquel que echa la mano ya no puede mirar atrás. O mira bien si vas a poder construir la casa, si tienes dinero suficiente, porque si no, la vas a dejar a medias. No empieces. Así que constantemente Jesús, la advertencia es, seguirme a mí te va a costar todo. Ahora, en segundo lugar, la identidad del discípulo. Es interesante que una de las consecuencias de ser discípulo de Jesús es que Él cambia nuestra identidad. Jesús determina quién eres tú, para qué te ha creado. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu ministerio? Es decir, Jesús reestructura tu vida por completo. Vemos cómo, ¿os acordáis la semana pasada que estuvimos viendo cómo uno de los nombres de Jesús es Jesús? Es Dios salva, es algo que está en su corazón, porque el nombre en la Biblia, el nombre de las personas en la Biblia tiene mucho más que ver con identificar a alguien, es más que eso, es quién es esa persona, es quién es su corazón, ¿no? Y cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, está diciéndole quién eres a partir de ahora, ¿no? Y es interesante porque por un lado vemos, el punto aquí de este texto, en este momento en el que Jesús cambia el nombre a Simón, es que veamos la autoridad que tiene Él sobre su discípulo Pedro. Y aunque su nombre, este Pedro, se llama Roca, ¿no? Que es literalmente roca, hace referencia a su carácter probablemente y a su ministerio en la fundación de la iglesia, lo que vemos, lo que está resaltando Juan en este texto es, mira la autoridad de Jesús. A diferencia de muchos otros textos en los evangelios,
en los que vemos a Pedro enseguida, el primero, hablar. En este texto Pedro no habla. Es Jesús quien se adelanta. Y dice el texto, ¿no? Dice Jesús mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Así que antes de que Pedro pudiera abrir la boca o hablar o algo, Jesús le mira a los ojos y le cambia el nombre. Y esto es interesante, ¿no? Porque hoy en día, para muchos, Jesús es un complemento, algo que acompaña a nuestra vida. Pero no es aquel que determina quiénes somos y para qué estamos aquí y cuál es nuestro ministerio en esta vida. Y a veces pensamos, bueno, yo tengo a Cristo para mi salvación, pero ¿dónde decido trabajar? Lo decido yo. ¿Dónde decido vivir? Lo decido yo. ¿Qué casa alquilar o comprar? Lo decido yo. Estas cosas no entras tú. Tú allí y yo aquí. Pero la declaración de Jesús es todo lo contrario. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que desea hacer lo que Dios le llama a hacer. Es aquel que dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, sea lo que sea. Aunque no pueda hacerlo siquiera, envíame a mí. De manera que tu propósito en la vida cambia, tus planes cambian, tus sueños cambian, todo. Y Dios te ha dado dones para ellos y te capacitará. Y tú no serás capaz, pero Dios lo hará. Pero el punto aquí es este, ¿no? Jesús escoge y llama a Pedro a ser esa roca. De manera que Jesús es quien escoge, y esto es algo que vemos no solamente al principio de este evangelio, sino al final. En Juan capítulo 15, 16 dirá: vosotros no me escogisteis a mí, ni siquiera aquellos que tuvieron la decisión de seguir a Jesús. Jesús dice: ni siquiera ellos me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Así que Jesús está escogiendo a sus discípulos, a todos, y les designa para algo, cambia la identidad de ellos, les da un nuevo ministerio. Y esto es lo que sucede. Luego más adelante le dirá a Felipe: sígueme, ¿no? Es Jesús escogiendo a aquellos que le siguen. Y saber que Jesús es quien te escoge, esto es un consuelo. Porque no eran las habilidades de Pedro, ni las de Andrés, ni sus capacidades las que les hacían dignos de ser discípulos de Jesús. Dios escoge, dice en la Escritura, lo vil y despreciable, lo necio del mundo, lo que no es. Así que es un consuelo para todos nosotros saber que Él es el que nos escoge en base a su soberana voluntad, no porque tengamos capacidades fuera de lo normal. ¿A fin de qué? A fin de que la gloria pues sea para Él. Pero por el otro lado es algo que nos da seguridad, porque ser discípulo de Jesús no es algo que depende de nuestra fidelidad o infidelidad, de si caemos o no, depende de su fidelidad. ¿Sabéis? En este texto se nos dice que Jesús miró a Pedro y le cambió el nombre. Pero hay otro texto en los evangelios donde Jesús nuevamente ve a Pedro. ¿Os acordáis de cuándo es? Cuando Pedro le niega. ¿Y qué ocurre? Jesús le dice: ¿ya no eres mi discípulo? No, al contrario, le mira con compasión. De tal manera que cuando Jesús muere y resucita y prepara aquel desayuno en la playa, Pedro, que había tenido esa visión de que Jesús le había mirado en ese momento, en lugar de quedarse en la barca y decir a los demás: id vosotros primero que luego ya os alcanzo, sale él de la barca y va corriendo, se mete en el agua y va corriendo a su Salvador. ¿Por qué? Porque sabe que le va a recibir. Así que ser discípulo de Jesús depende de Él, de su fidelidad. Y ahora es posible que pensemos, bueno, pues ¿cuál es mi ministerio, no? Si realmente Jesús le da un nuevo nombre a Pedro, le da un nuevo ministerio, yo no sé cuál es el mío, ¿no? Pues es algo que debemos buscar en la presencia del Señor. Solamente cuando sigues al Maestro y te hospedas con Él, es que luego sales con un nuevo ministerio, ¿no? Como diría el salmista, ¿no? El Salmo 26, 8. Necesitamos hacer esto, ¿no? Decir: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa, el lugar donde habita tu gloria. O el Salmo 84:1, perdón. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Es decir, en la Escritura tenemos casos constantemente de personas que estuvieron siguiendo al Maestro y que siguieron estando ahí en la presencia de Dios, buscaron la habitación del Señor para estar con Él, para hospedarse, entre comillas, con el Señor.
Y solamente cuando hagamos esto saldremos diciendo, he visto a Cristo. Y tendremos un nuevo nombre, un nuevo ministerio. Recuerdo hace unas semanas que escuché el testimonio de un misionero. Y decía, mira, en mi familia no había nadie creyente. Y el primero que conoció el Evangelio fue mi tío, creo que era su tío. Dice, era un borracho. Vivía en la calle, despreciado. Pero conoció el Evangelio y se convierte en una familia entera, con primos, tíos, sobrinos. Y parte de esta familia, de ahí han salido pastores y misioneros. Así que yo no sé lo que tiene el Señor preparado para ti, pero Él tiene grandes cosas, ¿no? Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar tiempo ahí con el Maestro? ¿A hospedarte en su casa? ¿A tener esa relación íntima, como veremos ahora? Y es que el resultado del discipulado, en el último punto, no tiene que ver solamente con el fruto que podamos llevar en nuestro ministerio, sino que se establece una relación íntima y asombrosa con el Maestro. Cuando tú piensas, ¿por qué rayos seguiría a alguien estando dispuesto a entregarlo todo? ¿De dónde saco las fuerzas para hacer algo así? Solo puedes hacerlo cuando ves su gloria. Y en el texto vemos 2 ocasiones en las cuales se nos dicen, ven y ve. Y esto es interesante porque Jesús no solamente demanda tu obediencia total. Lo que Él quiere es que le sigas para que veas, para que disfrutes de Él, para que veas su gloria. Es decir, lo que Él quiere no solamente es que le sigas, sino que le veas. Y cuando le sigues sin ver, sin disfrutarle, sin apreciar su gloria, el discipulado se vuelve algo desagradable, algo terrible, algo que a nadie le gusta. Pero el verdadero discípulo es alguien que ve a Jesús, es alguien que ha visto su gloria, que le conoce íntimamente. Jesús a Él y Él a Jesús en estos 2 lados. ¿Os habéis fijado cuántos títulos de Jesús aparecen solamente en este capítulo 1? La persona que sigue a Jesús es alguien que le ve, y leo títulos que aparecen en este texto, como el Verbo de Dios, como Dios mismo, como el Creador, como la vida, como la luz, como el unigénito, como el Cordero de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Rabí, el Mesías, el Cristo, el cumplimiento de las profecías, el Hijo del Hombre. O sea, seguir a Jesús es ver cada vez todos estos títulos, ¿no? Y ser conscientes de su gloria cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y cuanto más le sigues, más ves. Cuanto más le sigues, más ves, y así constantemente. Le sigues y le sigues siguiendo porque le vas viendo, le vas conociendo y no te quieres apartar de Él. Sigues como resultado de ver. Así que la fe bíblica no es algo en lo que ponemos nuestra confianza y ya está, como algo abstracto, sino que es personal. Jesús es alguien real, a quien puedes ver por obra del Espíritu Santo. Y es alguien real con quien nos relacionamos. ¿No es interesante cómo pues Jesús nos conoce, ¿no? Y cómo se dirige a Natanael, ¿no? Diciéndole, cuando él viene, pues he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Bueno, ¿qué significan estas palabras, ¿no? En quien no hay engaño. Bueno, lo que dicen los teólogos, ¿no? Y entendidos es que Jesús está hablando de que en él no había doblez de corazón. Era alguien con sinceridad, que no había doble intencionalidad, sino que quería conocer verdaderamente a Jesús y comprobarlo por él mismo. No significa que fuera perfecto, pero sí que fuera sincero. ¿Os acordáis? Estas palabras aparecen también en el Salmo 32, cuando se dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es la misma idea, es un salmo de arrepentimiento o de perdón. Así que el salmista está disfrutando de esta realidad, está diciendo, en mí no hay engaños, he sido sincero, me he arrepentido. Así que Jesús no está diciendo que Natanael no tenga pecado, ni mucho menos, sino que había sinceridad realmente en su corazón y deseo de Dios. Y esta relación entre los dos es íntima, a pesar, de hecho, del pecado de Natanael. Es interesante que cuando van a Natanael y le dicen que Jesús sale de Nazaret, él dice, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Es interesante porque no dice, no puede salir alguien bueno, sino algo, o sea, es como, de ahí nada bueno hay, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Y muchas veces nosotros caemos en esas generalidades, ¿no? Los
Los marroquíes son así, los rumanos son de esta manera, los franceses son así, los alemanes son... Y cuidado, ¿no?, con esta idea, ¿no? Ahora, el comentario de Natanael, cuando leía esto, me hacía pensar en otra realidad. Y es que muchas veces Jesús sale del sitio donde menos quieres. En el caso de Natanael salía de Nazaret, un lugar pequeño, despreciable, donde no habían profecías siquiera de ese lugar. Para otros, Jesús, cuando lo oyen, sale de la boca de personas con las que no le caen bien, pecadoras. En mi caso, Jesús salía no solamente de mi casa, sino de la iglesia, donde yo me había apartado y no quería saber nada de la iglesia. Pero cuando tú te encuentras con Jesús, cuando ves que Él te conoce a ti mejor de lo que tú podrías imaginar, entonces caes rendido. Y entonces vas a la iglesia, y entonces vas a Nazaret, o donde sea, ¿no?, por seguirle. Y es que al igual que en Nazaret, pues esto sucede también en nuestras vidas, ¿no? Y no sabemos lo que sucedió exactamente, pero cuando Jesús responde a Natanael, dice, bueno, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hay una relación íntima ahí, ¿no? Y Natanael dice, ¿cómo que me viste? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y es curioso porque no sabemos lo que ocurrió debajo de esa higuera, ¿no? Algunos comentaristas suponen algunas cosas, ¿no? Algunos de ellos creen o intuyen que debajo de la higuera Natanael tuvo alguna revelación especial de Dios. Como para que al decir Jesús ese comentario, no solamente diga, ostras, pues es verdad, estaba ahí, sino que confiese su nombre de la manera que lo confiesa, siendo el rey de Israel, ¿no? Otros hablan del significado de debajo de la higuera, ¿no? Y cuando vas por los profetas y aparece la higuera como un signo de paz, de un tiempo de paz, de seguridad, de bienestar. Otros consideran que este era el lugar donde el maestro enseñaba, ¿no?, debajo de la higuera, en lugar de meditar en la palabra, de enseñar la palabra. Así que probablemente Natanael estuviera haciendo eso en aquel momento. Pero cuando Jesús le dice esto, como digo, él cae rendido a sus pies, ¿no? Alguna revelación había tenido que tener en aquel momento, ¿no?, que Natanael, lo relaciona con las palabras de Jesús. De tal manera que él le reconoce como el Hijo de Dios, el Rey esperado, es aquel ante quien se postra. Y es que, como decía antes, ¿no?, seguir a Jesús siempre tiene como consecuencia ver a Jesús. Aquí ocurre lo mismo. En el primer caso con Andrés, Rabí, pero luego sale de ahí llamándole el Cristo, el Mesías. Aquí ocurre lo mismo. Piensa que es el Rabí también, pero le reconoce, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Así que no solamente eres el Maestro, eres mucho más que eso. Así que podéis ver, seguir a Jesús te permite ver más de Jesús, ver más de su gloria. Y esto es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? Porque es posible que cuando echas la mirada atrás, ves momentos en tu vida en los cuales pues estabas lleno de pasión por Jesús, pero quizás ahora ya no. Quizás antes tenías mucha sed de Dios y ahora has dejado de tener sed de Dios. Quizás antes leías las Escrituras buscando al Señor, su presencia, y ahora leer la Biblia se ha vuelto algo costoso para lo que no tienes tiempo. Quizás antes ibas constantemente a la oración y ahora, pues no, solamente cuando estás en mucha necesidad. Si te encuentras así, es probablemente que hayas comenzado primeramente a seguir a Jesús, pero en el camino te has desviado y estás siguiendo otra cosa. Porque seguir a Jesús tiene como resultado siempre ver más de Jesús. Esto no significa que no hayan épocas, ¿no?, y momentos en los cuales pues el Señor nos concede ver su gloria de una manera especial, ¿no? Pero cuando se convierte en lo habitual no ver, no experimentar, no asombrarte, no estar fascinado, entonces no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo algo, o la religión, o el venir a la iglesia, o cualquier otra cosa. Lo importante es ver. De hecho, Jesús relaciona el creer con ver. Dice en el 50, dice, porque dije que debajo de la higuera te vi, ¿crees? Cosas mayores verás. Entonces, ambas cosas están relacionadas. Siempre Jesús nos lleva a conocerle más, a verle en una mayor medida. Y es interesante porque si esto es en nuestra vida terrenal, conforme vamos siguiendo a Jesús, vamos viendo y descubriendo quién es Él realmente, vamos viendo más de su gloria.
así también es el final de nuestro camino como discípulos. Jesús le dije a Natanael, dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así que Jesús dice, estás viendo, pero vas a ver algo mucho más grande que esto, ¿no? Y hay dos referencias aquí importantes, ¿no? Cuando habla de los ángeles de Dios bajando y subiendo, es la misma escena que aparece cuando Jacob se queda dormido. Y le llama a aquel lugar Betel, porque ahí ha estado el Señor, ¿verdad? Y el texto, lo que está haciendo ahí Jesús es sustituir esa escalera por Jesús mismo. Está diciendo, yo soy el camino que lleva al Padre. De donde bajan y suben los ángeles, soy yo el que te llevo hasta ahí. Pero no solamente yo soy el que te llevo ahí, yo solamente soy Dios mismo, sino que soy el Hijo del Hombre. Y esto hace referencia, pues, en primer lugar, a su naturaleza humana, como vimos ya domingos pasados, pero principalmente hace referencia a la profecía de Daniel. En Daniel se nos dice lo siguiente, cuando él tiene una visión, dice, seguí mirando las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que lo que Jesús está diciendo es, yo hoy soy de quien estaba hablando Daniel. ¿Y sabes qué? Me verás. Ese es el punto de Jesús. Veréis al Hijo del Hombre. Vosotros que me estáis siguiendo, veréis cómo viene con poder aquel que está lleno de gloria, el mismo que es el Cordero inmolado. El mismo que ha muerto por ti. Así que el llamado constante para todos nosotros es, ven y ve. Ves a Jesús y ve. Ven y ve, experiméntalo por ti mismo. No te quedes lejos, no te quedes siguiendo a predicadores, no te quedes a la distancia viniendo a la iglesia solamente. Ves a Jesús. Hospédate con Él, búscale hasta que le encuentres. Porque su promesa es esta, que todos los que le buscan, Él se dejará encontrar por ellos. Ahora, para terminar, nosotros, como decíamos, no podemos controlar hasta qué grado o hasta qué punto nos implicamos como discípulos de Jesús. Ser discípulo es entregarlo todo y punto. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos esto? ¿De dónde sacamos las fuerzas? Pues como siempre, mirando al Evangelio. Jesús es aquel que se entregó sin límite. No por aquel que es Dios, digno de toda gloria, sino por pecadores como nosotros. Él no se quedó a la distancia. Él fue a una cruz. Y es interesante que el Isaías habla de Jesús como discípulo. Dice en Isaías 50, 4-6, el Señor me ha dado lengua de discípulo. Y aquí en la Reina Valera aparece sabios, la palabra sabios, pero es la lengua de quienes están siendo enseñados. Así que la palabra, de hecho, en el capítulo 8, versículo 16, la misma Reina Valera lo traduce como discípulo. Está hablando de alguien que es un aprendiz, un discípulo. Así que, hablando de Jesús, dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás, fijaos. ¿Y qué dice ahora? Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Así que Jesús era discípulo. Y un discípulo que no se echó atrás, sino que lo entregó todo. Y os comparto un texto de uno de los comentaristas favoritos del Antiguo Testamento, uno de los eruditos, y dice lo siguiente acerca de este texto, ¿no? Dice, el siervo viene a nosotros como el discípulo por excelencia. No se le concedió un don instantáneo, lengua de sabios, sino que se sometió a los procedimientos de formación adecuados para todo discipulado. La concentración en la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús no nació y ya, era un discípulo automáticamente. No, Él era como tú y como yo, humano. Él tenía que aprender a ser discípulo. Sigue diciendo, el hecho central es una revelación de sufrimiento venidero.
al que el siervo se enfrenta con valentía y que soporta en obediencia al Señor Dios. No es un sufrimiento o consecuencia de una mala acción, sino soportado debido a una costosa obediencia, un sufrimiento no merecido, pero aceptado, descrito en términos de aflicción judicial, como azote, la tortura gratuita y la humillación personal. Es decir, Jesús es el discípulo por excelencia. Él tuvo que aprender a someterse, él tuvo que aprender a obedecer, dicen Hebreos, y aunque era el Hijo de Dios, que aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, ¿no era perfecto ya? Claro que sí, pero es hecho perfecto en obediencia, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Jesús tuvo que aprender a ser discípulo, tuvo que aprender a entregarlo todo. No requiere el mismo grado de entrega que el Padre le diga, predica en Galilea, que le diga, ves a la cruz y muere. No requiere la misma entrega que diga, sana a enfermos, yo estaré contigo, que ves al lugar de maldición y te abandonaré. La obediencia que requieren las dos cosas son diferentes. Y Jesús tiene que aprender obediencia. Y sin pecado aprende. ¿Por qué? Porque se somete como discípulo para aprender. Para rescatarte a ti, para salvarte a ti. Así que es su entrega por nosotros, su entrega costosa con su vida misma, la única que nos puede hacer despertar y decir, sí, Señor, lo entrego todo. Me atrevo a entregarlo todo. Puedo entregarle todo a alguien que lo ha entregado todo por mí y que me lo ha dado todo. Así que, hermanos, nuestro Salvador es tan grande. Ser discípulo de Jesús lo requería todo, pero también lo requirió todo para Él. Vamos a orar. Señor, te pedimos ayuda para seguirte como tú te mereces, Señor, y te pedimos perdón cuantas veces hacemos un cristianismo a nuestra medida, que nos es cómodo, y olvidamos de quién es nuestro Maestro, Señor, que es Jesús, y de lo que hizo por nosotros. Padre, te pedimos que mientras seguimos a Jesús podamos ver su gloria, que podamos ver, apreciarle, disfrutar de estar con Él, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.